Parece un pueblo indio como cualquier otro, excepto que aquí no hay puertas. En Sani Singnapur los habitantes creen que están protegidos por el dios hindú Sani, que castigará a cualquiera que robe. Su fe hace totalmente prescindibles las puertas y cerrojos. Los locales aseguran que esta tradición se remonta a varias generaciones. Hace años, Shani se apareció en sueños de creyentes y les dijo que no necesitaban poner puertas en sus casas. Les dijo, yo os protegeré, por eso no tenemos puertas. Incluso en el banco local, la puerta simplemente evita que los perros entren y nunca está cerrada. La fama del curioso pueblo creció con una película sobre el dios Sani en los 90. Desde entonces se convirtió en lugar de peregrinaje para los devotos hindúes de todo el país. El mundo entero tenía que saber que hay un lugar que se llama Shani Singnapur, donde las casas no tienen puertas. Hay árboles pero no sombras. Hay dioses pero no templos. Devotos de todo el estado y toda la India llegan para ver este inusual pueblo. Algunos escépticos han cuestionado la leyenda de Sani Singnapur, aunque el turismo ha estimulado enormemente los ingresos de esta área dedicada al cultivo de arroz. Recientes robos han dañado su reputación, pero la política sin puertas sigue siendo muy popular. Las pasadas generaciones y la actual saben la tradición, saben la historia, así que continuarán con ella. No esperan que nada cambie. Desde luego, el pueblo es ya toda una leyenda, lo que no es poco en un mundo temeroso del crimen, incluso aunque la tradición pueda parecer una locura. A unas semanas del cierre de año, el mar ha cobrado 15 víctimas mortales en Yucatán. Aunque las familias no pierden la esperanza de ver nuevamente a sus seres queridos, los meses pasan y en algunos casos no hay rastro alguno que indique que los desaparecidos volverán. Murieron primero 3 en una embarcación de los compadres en el mes de abril, el 6 de abril, salieron, ya no regresaron, y el otro fue el siguiente también con 3 personas que se apareció un cuerpo nada más, 2 quedaron en el estatus de desaparecido. Los casos más recientes fueron los del Cuauhtémoc 10 y el Nuevo México 2, cuyos tripulantes zarparon a la pesca de escama, y ni el geolocalizador de la embarcación permitió ubicarlos. En el mes de abril-mayo perdimos a 6 personas, 7 personas en lo que es la pesca, desaparecieron, ¿sí? Naufragaron sus embarcaciones menores y una mayor, el Cuauhtémoc, que desapareció y apareció en las aguas de Veracruz. A ellos se suman ribereños que laboran en la pesca furtiva del pepino de mar y que por trabajar en la clandestinidad en muchas ocasiones ni siquiera existe registro de su extravío. Las autoridades insisten en la necesidad de contar con radio, chalecos salvavidas, una embarcación en buen estado y notificar su salida del puerto. Aseguran que estas acciones pueden hacer la diferencia entre ser rescatados a tiempo o perderse para siempre en alta mar. Viviana Sánchez, Azteca Noticias. Más abierta que nunca. Y bueno, cambiando de tema, les cuento que Facebook anunció que pronto los usuarios de esta red social comenzarán a ver en su feed notificaciones de niños perdidos, para que así más personas puedan ayudar a recuperarlos. Y esto funcionará dependiendo de la ubicación del usuario. Obviamente con esto se espera que dé un impulso importante a la búsqueda. Como el nombre, por ejemplo, y datos que permitan identificar al niño, así como algún número de placa o también fotografía del infante, y bueno, así como el nombre o señas particulares de quien podría haber privado la libertad de esta víctima. ¿Cómo la ven? La notificación aparecerá entre las demás noticias que los usuarios ven en la página principal de Facebook, pero no activará ninguna alerta sonora o de algún tipo en el dispositivo, porque luego es medio molesto, la verdad. Sí. Entonces, cuando sea vista, el usuario puede pulsar un botón para saber más o dar información, así como para compartir la publicación y que otros usuarios puedan verla. Qué magnífica iniciativa de Facebook, y bueno, pues era lógico, ¿no? Una de las redes sociales más importantes para buscar a personas en el mundo. Muy bien. Y aparte no te va a estar dando lata con el trin. Exactamente. Trin. Simplemente si te interesa, tú le picas y investigas más. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo.
Empieza ahora mismo, dándole clic a este video. ¿Cómo sería vivir con tu familia en la playa? O tal vez te hayas imaginado tu casa en un pueblo. O quizá hayas pensado tu casa en el campo. O quizá hayas pensado en un departamento en una gran ciudad. No importa cuál sea el lugar, todos tenemos derecho a tener una vivienda digna donde podamos convivir con nuestra familia. Tras afirmar que el 2015 puede ser uno de los años más trascendentales para Colombia, Juan Manuel Santos ha anunciado uno de sus objetivos inmediatos. Les he dado instrucciones a los negociadores para que inicien lo más pronto posible la discusión sobre el punto del cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Este es en realidad uno de los últimos puntos de las negociaciones de paz en La Habana y que ha marcado la agenda durante todo el proceso. El gobierno de Santos era reacio a cesar las actividades militares en contra de la guerrilla por temor a que utilizasen una posible tregua para fortalecerse, como hicieron en anteriores procesos de paz. Pero desde hace apenas un mes las FARC mantienen un cese unilateral e indefinido del fuego y las hostilidades. En este tiempo el gobierno colombiano ha cambiado de opinión. El grupo guerrillero ha recibido con beneplácito la declaración del presidente Santos en el sentido de enviar a sus plenipotenciarios a La Habana a discutir inmediatamente el cese bilateral del fuego. Lo cierto es que el proceso de paz entró en su recta final y está en el punto de madurez que el cese bilateral del fuego puede ayudar a potenciar la confianza ciudadana en unos diálogos que llevan poco más de 24 meses y que buscan ponerle punto final a más de 50 años de guerra. El Ministerio Público de Panamá investiga más de 20 casos de corrupción en instituciones del Estado administradas por el gobierno pasado. Los escándalos por malversación de fondos y bienes públicos han sacado a la luz testigos claves que vinculan desde exdirectores y ministros hasta el expresidente Ricardo Martinelli. Toda institución donde se descubra que hay un caso de malversación de fondos tiene que tener una auditoría, tiene que tener todo este proceso para que se descubra cuánto es lo que se llevaron y todas las personas que están implicadas que frente a la justicia y que al final se muestre que el que roba tiene que ir preso y tiene que ser responsable de sus actos. Debe haber sanción y certeza del castigo para todos los funcionarios públicos que estuvieron al frente de instituciones donde hubo latrocinio, peculados de uso y abuso de autoridad. En consecuencia, aquellos que todavía gocen de algún estatus especial o de fuero, pues deberían ser juzgados, ora sea por la Asamblea o por la Corte Suprema de Justicia. Pero aquellos que no lo tienen deberían ser juzgados por la justicia ordinaria. Tiene que haber una fiscalización profunda y con personas idóneas en ese particular y que sean personas ante todo dignas, de buena reputación y con una moral seria para que no haya arbitrariedades. Ahora que tenemos tantos escándalos, deberían auditarse exhaustivamente a todas. Son instituciones que tienen que desaparecer y bueno, las instituciones que ya están, el Estado tiene que tener un nuevo pacto social a través de una constituyente originaria para que las instituciones que existen se creen marcos legales de control interno para que no se den los conflictos de intereses. Bueno, me parece que deberían haber juicios al respecto y una reubicación de cargos, digamos, sacar a las personas que están involucradas en esos actos de corrupción y
cambiarlas por personas que puedan comprobarse su democracia y el trabajo para el pueblo y por el pueblo. Pienso que investigación profunda y lo que están haciendo de exponer, creo que es importante porque es hora de que la sociedad despierte y que forme parte también. Yo creo que las instituciones que están siendo acusadas deben ser reformadas completamente. Sus autoridades deben también ser completamente cambiadas. Un nuevo liderazgo yo creo que sería el cambio perfecto, pero un liderazgo que no sea realmente establecido por ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, sino por movimientos cívicos, estudiantiles, que sea la participación ciudadana. Todas las instituciones públicas que incurran por medio de los diferentes directores, personeros gubernamentales, deben ser conducidos, deben abrir procesos penales por este gran flagelo que acontece en nuestra República de Panamá. Deberían tomarle un ojo de la lupa y hacer una serie de investigaciones, no solamente a la institución en general, sino a los directivos, hacer una serie de reformas también para los requisitos que deben cumplir esas personas que tienen tan importantes cargos. En el último informe sobre corrupción rendido por Transparencia Internacional, Panamá perdió 19 puntos en relación con su posición del año anterior, una tendencia a la baja que se mantiene desde la primera emisión de ese documento en el 2001. Realmente siento que no son hechos aislados. Tuvimos un gobierno pasado muy corrupto y han ido saliendo los escándalos. Siento que es un proceso y que el país inicia una nueva etapa donde vamos a empezar a desentar cosas. No creo que todo esté bien, hay mucho trabajo que hacer, pero es el inicio de una nueva etapa. Aquí había un gran cerebro que movía todo, que permitió todo, incluso algunas instituciones, conjuntas directivas que integraban los propios ministros, estos se hicieron la vista gorda, no asistían a las reuniones y ahora por omisión podrían ser llevados ante la justicia. En consecuencia, yo siento que aquí hubo una mafia orquestada para robar en la forma en que se robó. Aquí el montón de funcionarios que se les ha hecho entrevistas en medios televisivos, de la prensa, etcétera, sufren como del síndrome del no, yo no sé, yo no sabía, yo no firmé, yo no vi. Así que eso no es un hecho aislado, eso es un grupo, esto es como una mafia en su máxima expresión. Lo que pasa es que en el último gobierno las cosas se fueron al extremo, o sea, lo hacían públicamente, por ejemplo, decían los otros robaron y nosotros también, o sea, prácticamente había una cuestión muy extrema desde el punto de vista de lo que ha significado los peculados en la historia nacional. La corrupción es un síntoma ya endémico en nuestra cultura. A todo nivel. Son parte del problema del sistema, digamos. Me parece que todo viene por el sistema en el que vivimos y que tiene que ver con un gobierno que fue uno de los gobiernos más corruptos en todos los años que tenemos de una pseudodemocracia. Creo que forman parte también del mayor problema de Panamá, de la nación, y es la política partidista. Es una cuestión generalizada, institucionalizada, que nosotros hemos venido también denunciando debido a un problema cultural. Si uno analiza la historia de Panamá hasta después de la invasión que en esta semana celebramos, pues la corrupción siempre ha sido presente y siempre ha estado presente en la misma cúpula que dirige el gobierno. Y no cambia con PRD, no cambia ni con panameñismo ni con el CD. Siempre va a ser si los mismos líderes continúan de la misma cúpula, si los mismos líderes de la misma cúpula siguen dirigiendo el país, pues los casos de corrupción seguirán. Es un síntoma de un problema mucho más grave. La corrupción está afectando a Panamá no solamente a nivel local, a nivel interno, sino también, digamos, desde una perspectiva internacional. Somos el filtro de mucho blanqueo de capitales, de fraude internacional, de escándalos políticos, de narcotráfico, de la narcopolítica, y todo este enjambre de instituciones, digamos, abstractas que se mezclan en la coyuntura de Panamá y que pues obviamente sí nos afecta a ti y a mí como panameños y a Panamá como país. Sectores de la sociedad han respondido angustiados a los escándalos de corrupción en entidades gubernamentales y han organizado diferentes manifestaciones de repudio hacia sus actores principales. El pueblo panameño exige que la justicia cumpla y castigue a quienes hayan abusado de sus cargos.
exigir, estar presente, tener participación. Yo creo que hay que cambiar el chip que tenemos los ciudadanos de que los gobiernos nos tienen que resolver los problemas. El artículo 2 de nuestra Constitución dice que el poder emana del pueblo y precisamente nosotros tenemos que apoderarnos de ese poder que tenemos participando activamente. La sociedad civil estará muy atenta a los casos de Italia, estará atenta a los casos que ya se ha comprobado y que se han imputado cargos a los personeros públicos que cometieron estos fraudes y estos robos. Ya ir a protestar a la calle, yo no estoy implicando de que cerremos calles, perjudiquemos a terceros, pero armar grupos para ir a las diferentes instituciones y pararnos al frente en son de protesta para que se haga sentir, porque para mí, Vox Populi, Vox Dei. Hay que salir a las calles, hay que movilizarse. Nosotros somos del convencimiento de que tenemos que reunirnos los sectores populares para levantar un plan que incluya la lucha contra la corrupción, pero además también contra los asesinatos, porque hubo asesinatos del gobierno anterior en Changuinola, en San Félix y en Colón. Entonces nosotros pensamos que tampoco pueden quedar impunes los asesinatos. La ciudadanía de un país tiene mucho que ver, porque salimos 2, 3, 4 gatos nada más a defender lo que nosotros creemos que es injusto, que es la injusticia social, y los otros se quedan en su casa y dicen, ay, bueno, cada quien pica para su canasto y eso no me interesa porque si yo no trabajo no como. Pero el concepto no es eso, porque se están robando nuestros bienes, se están robando nuestra riqueza y se están repartiendo no solo el territorio nacional en lo que se respecta a soberanía, porque la soberanía no es solamente territorio, la soberanía es la soberanía alimenticia, hay soberanía de salud, hay soberanía de muchos aspectos. Entonces la ciudadanía tiene un rol muy importante en lo que es la no corrupción en un país. La gente debería estar más informada y poder exigir a sí mismo mayor cuota de responsabilidad a las personas responsables directamente por esto. La sociedad necesita más beligerancia en el tema, pero eso va a venir en la medida en que madure la conciencia política de la gente. Bueno, la sociedad me parece que debería exigir de verdad que haya un respeto hacia los bienes públicos porque son nuestros. Entonces me parece que deberíamos salir más a hacernos cargo de la democracia como parte del pueblo de una república. La gente tiene que despertar, tiene que saber qué es lo que sucede realmente en la política, quiénes son esas personas por las que, por ejemplo, elección tras elección le brindan su voto. Tiene que saber quiénes son, lo que hacen en verdad, cuáles son sus verdaderos intereses. Y pienso que está muy bien que los expongan porque es hora de que la gente despierte. La participación no sea solamente basada en la opinión pública, sino también exigir en blanco y negro informes, rendición de cuentas y que realmente se sancione a quienes se han comprobado corrupción y que está contemplado dentro del Código Penal estos delitos, ¿no? Yo siento que somos una sociedad muy permitiva, no sabemos todavía cómo realmente manifestarnos de una manera que haga una presencia fuerte ante el gobierno y realmente olvidamos que somos también un poder, así que en el momento que la sociedad pueda erigirse, algo podrá cambiar. Estamos organizándonos ampliamente en toda la República para combatir de frente estas situaciones caóticas por las cuales atraviesa nuestra democracia. Como sociedad, primero que nada debemos educarnos, no solamente con las noticias, digamos, mainstream, sino también con noticias alternativas y no solamente ver a la noticia, sino quién detrás de cada noticia, cuáles son los intereses de cada quien y también, digamos, una participación más activa a la hora de hacer política, porque estamos como que dejándole todo el trabajo a los políticos y realmente no estamos haciendo nada. Así que, digamos, una participación más activa para combatir la corrupción y para combatir esa idiosincrasia del panameño como del juega vivo, porque ya es como que se ha penetrado en todos los niveles de la sociedad. La idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme los estatutos sobre los que se gobierna al Estado panameño cobra fuerza frente a los casos de corrupción por malversación de fondos y bienes públicos. Habría que ver con las personas que manejan y que saben el tema, que nosotros decidamos qué es lo que mejor le conviene al país, porque hay una realidad presente que habría que cambiar.
siento que debe ser una constituyente originaria. Sí hay que hacer reformas a la Constitución. Yo no soy abogado, pero por las cuestiones que he leído, he documentado, los juristas dicen que lo que más conviene es una constituyente originaria, porque la paralela, tengo entendido, quedamos casi que en la misma. Nosotros estamos por la constituyente originaria. Evidentemente que la constituyente paralela, que es la que plantea el gobierno en la actualidad, es una constituyente para hacer cambios que no van a ser profundos. Yo opino que una originaria, porque en donde la originaria tenemos nosotros entendido, en lo que a mí respecta, pues, que la originaria tiene el pueblo, la mayoría tienen más participación. No estoy seguro de cuál sería la forma más efectiva de tener una mejor constitución ahora mismo. Siempre es el momento. Sí, convendría que hubiese una asamblea constituyente, convendría que hubiesen personas fuera del ámbito de los políticos que ya conocemos, que realmente pudieran ayudarnos a hacer un cambio, pero esto depende de que el pueblo se movilice y de que salga del silencio. Pienso que es momento de un verdadero cambio y creo que la originaria, una constituyente originaria. Nosotros hemos dicho que la originaria. Ahora hay que ver también los distintos puntos de vista de participación, cómo vamos a tratar de que el panameño que no está versado o que no está dentro de la fila de una organización de la sociedad civil se pueda también incorporar y también sea válida la opinión de ellos y por supuesto haciendo que sea eficiente la participación no solamente de los pequeños grupos interesados en una transformación de la misma sociedad y más sobre todo de la Carta Magna, ¿no? Nosotros promovemos la Asamblea Constituyente Originaria. ¿Por qué? Porque de esa manera todas las instituciones que han sido utilizadas por los gobiernos para hacerse de poder y enriquecimiento ilícito están vulneradas y de esa forma, creando una nueva plataforma política, una nueva carta constituyente, logra que todos los grupos se pongan de acuerdo y crea un nuevo sistema político nacional. A pesar de que gobierno y sociedad todavía no llegan a un consenso sobre si cambiar radical o parcialmente la Constitución de la República, la mayoría concuerda con que el documento debe ser actualizado. Siento que nunca se está preparado, y menos un país como el nuestro, pero hemos iniciado una nueva etapa y poco a poco debemos ir subiéndonos a este camino en el que nosotros vamos a exigir más, porque vamos a ver que quien roba tiene que asumir su responsabilidad. La paciencia de los pueblos se pueden colmar y la paciencia del pueblo panameño en esta ocasión no permitirá la impunidad. Y si mañana el presidente Varela no toma los correctivos necesarios para enjuiciar a quien tenga que enjuiciarse, yo creo que el pueblo panameño se lo exigirá en las calles. Definitivamente que sí. Aquí yo diría que los decentes somos más, definitivamente. Así que hay muchos profesionales, mucha gente, hasta los estudiantes, etcétera, etcétera, están clamando la juventud porque ya sea decente este país. Sinceramente y de corazón yo le digo que el pueblo panameño como que todavía no toma conciencia de muchas cosas, porque a escasamente 7 meses, porque en julio ya tiene que estar planteado esto, no siento yo a la ciudadanía panameña que en 7 meses podamos organizarnos, pero estamos haciendo la lucha y es verdad que una golondrina no hace verano, pero estamos en la lucha para concientizar al pueblo panameño. Yo pienso que no importa si estamos preparados o no, lo que tenemos que tener es valentía para enfrentar lo que sea que necesitemos enfrentar cuando el momento llegue. Bueno, históricamente no sé si viene estando preparada, pero yo creo que en un momento de crisis en el que realmente al que vamos va a llegar a necesitarlo, esté o no esté, va a tener que haber un cambio en algún momento. Con los hechos de estos últimos meses pienso que hacia allá vamos, ¿no? La gente se está educando y está aprendiendo. Creo que es el momento de actuar bajo un nivel de conciencia social o popular
y por supuesto ilustrarse más en la investigación, más en ese quehacer nacional, porque no solamente la consigna, sino también de cumplir pues con lo que dicen las normas, cumplir también con el papel que debemos desempeñar. O sea, no es tan solo decir queremos transformar, pero cómo lo hacemos, con qué herramientas, con qué instrumento lo hacemos, cuál es nuestra potestad y qué no debemos hacer. O sea, la sociedad realmente está preparada siempre para lo mejor, y si el cambio le da los beneficios necesarios a la sociedad, yo siento que no hay por qué tenerle miedo a esos cambios. Precisamente la sociedad es la que está ávida, necesitada, urgente de este cambio constitucional, porque no soporta más, un día más, un segundo más, una hora más, un sueño es lograr ese objetivo. Yo diría que no en primera instancia, porque primero necesitamos educarnos de cuáles son los mecanismos para reformar la Constitución y qué conllevaría todo hacer ese cambio. Creo que hay una mediana ignorancia en lo que eso, o la importancia que eso tiene, y creo que primero eso, y segundo, cuáles son los reales intereses de Panamá. Cuáles son las políticas que nosotros deberíamos obtener, o cuáles serían nuestros lineamientos para luego crecer como un país. Aún no se conoce una cifra oficial sobre cómo se pudo afectar a las arcas del Estado por corrupción en instituciones públicas, pero expertos calculan miles de millones. No obstante, una de las mayores preocupaciones es cómo el sistema se presta en sus procesos burocráticos para que se cometan este tipo de crímenes. Que los gobernantes empiecen a cambiarle el chip o cambiar el chip social, a apoderar a la gente de los talentos que tiene, a apoderarla de sus habilidades para que la gente mejore su realidad. En la medida en que un gobernante le dé esa capacidad o ese poder a la gente y le diga, mira, esto es lo que tienes, desarróllalo y con esto sale adelante, deja de esperar que yo te regale un pavipollo o un jamón. En esa medida en que nosotros le abramos el compás y le abramos los ojos a los ciudadanos, vas a tener menos trabajo y vas a tener una sociedad mucho mejor y que desarrolla lo que tiene. Bueno, en primer lugar tiene que haber una ley anticorrupción, ¿verdad? Un modelo copiado de las sociedades más serias y responsables en materia del respeto a la cosa pública, de la transparencia, y nosotros deberíamos copiar esos modelos. Lo del manejo de fondos por parte de los diputados de las partidas del PAN, del bono, como se le llame, no debe llevarse a cabo por medio de los honorables que se dicen llamar de la patria, porque eso se presta a eso, al clientelismo y a la corrupción. Ya estamos cansados, definitivamente. Tener justicia y combatir la impunidad es lo que va a garantizar que algunos de los funcionarios que vengan o que están ahora mismo con responsabilidad y poder lo piensen más de 2 veces antes de conceder algún favor. Estamos entre chivo y conejo empezando porque están cayendo ciertas personas y en otra siento yo que en otros gobiernos se hubieran echado a dormir porque están cayendo empresarios. El día de hoy ya llevamos 2 detenidos y espero que siga cayendo la gente porque ha habido demasiada corrupción, malversación de fondos, compras inadecuadas, licitaciones inadecuadas. Bueno, una alternativa sería definitivamente deshacernos de estos políticos que son absolutamente corruptos desde que existimos, como desde 1903, que ha existido una república corrupta, malversada desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista cultural, y por supuesto tendría que haber políticos que fueran parte del Estado, que trabajaran para la gente y por la gente. Transparencia, puede ser transparencia una solución, pero una transparencia real. No solamente es abogar por este instrumento que es la Constitución originaria, sino que permanentemente de los gobiernos locales, las comunas que hay en Panamá o juntas comunales, tenga contemplada esa participación del ciudadano en exigir qué transformaciones queremos de manera permanente o a largo o corto plazo. Yo digo que el balance de poder es lo que más falta, que realmente se haya una separación que justifique que diferentes
órganos del gobierno puedan actuar y se balanceen entre sí. Yo siento que ahorita mismo con el tema de corrupción no hay una intromisión de todos los órganos en ellos, entonces no hay una función realmente que permita una separación de poderes que beneficie a todos. Es menester de las autoridades la investigación y el castigo sincero y severo de todas estas personas que han sido sindicadas por estos delitos. Una alternativa sería volver al control previo, activarlo, tener una serie de requisitos más exigentes para los grandes cargos como contralor, procurador, presidente, diputado, etcétera. Tener una mejor ley de transparencia, mejores instituciones que investigan. Las investigaciones judiciales sobre corrupción en entidades públicas continúan, mientras se suman denuncias de las nuevas administraciones y la Constitución de la República permanece sin modificaciones. Soy Carla Willock, alpinista mexicana. La montaña como gran maestra me enseñó que para poder llegar muy alto tienes que hacerlo por tu propio pie. Y para eso se requiere preparación. Cuando cambias de subir cerros a subir altas montañas, sabes que tu actitud es la que va a determinar tu altitud. Cuando empecé a subir montañas me enfrenté con muchas dificultades, gente que me decía que no era para mí, que no era para mujeres. Pero la verdadera fortaleza de un montañista no está en sus músculos. La verdadera fortaleza de alguien que quiere subir las montañas más altas está en su capacidad de adaptación al cambio. Y la mujer tiene en esencia una capacidad de adaptación maravillosa. Uno de los aprendizajes más importantes me lo enseñó una persona que jamás subió una montaña, que jamás subió un cerro y que sin embargo para mí es la mejor montañista del mundo. Y estoy hablando de mi madre. Cuando yo era niña ella me enseñó que el que sueña cosas grandes logra cosas grandes. He estado en las cimas más altas de cada continente. He podido ver no solamente las estrellas y cómo se ve desde esas cumbres. He visto mujeres con ojos que brillan, reconociendo su capacidad de sacar adelante a su familia. Esas son las grandes montañas que la naturaleza me ha permitido ver en los diferentes continentes. En aquel silencio de las grandes altitudes arriba de los 8,000 metros, descubres que la única voz que vale la pena escuchar es la tuya. Que hay veces que hay tantas voces que nos distraen, en donde nos dicen que no se puede, que no es para nosotros, pero cuando escuchas tu voz interna es cuando te descubres hasta dónde puedes llegar. Las montañas son tan grandes como tú las quieras plantear, todas ellas válidas, todas ellas alcanzables. Imagina que tu montaña es ser científica, o ser presidenta, o ser astronauta, llegar a simplemente donde tú quieras llegar. Cualquiera que sea tu montaña, cualquiera que sea tu cima, cualquiera que sea tu sueño, puedes alcanzarlo. Empoderando a las mujeres, empoderando a la humanidad, solo imagínalo. En el Caribe también es fácil sorprenderse. La palabra cenote viene de tzonot, en la lengua de los mayas, de ahí que los españoles le llamasen cenote. Los hay en Yucatán, en Florida y en Cuba. Los cenotes se crean por la filtración del agua a través de la piedra caliza. Este se encuentra en el interior de la isla de Cuba y a través de cuevas se comunica con el mar.
Al principio el agua era medio dulce, medio salada. Con el paso del tiempo se fue volviendo cada vez más dulce y sus habitantes tuvieron que adaptarse. En su interior los cenotes albergan extrañas criaturas, como este ser llamado Cubanitstis, pero es más fácil llamarle pez ciego. Estos peces remotos, al estar en permanente oscuridad, se quedaron sin pigmento y sin ojos, ya que ahí abajo no se ve casi nada, o nada directamente. A pesar de ser ciego, no tiene nada que temer. No se sabe mucho más acerca de ellos. Lo que sí se sabe es que existen 4 especies de peces ciegos. Ahí va con sus aletas dorsales a investigar un rato por el fondo del cenote. Este es un camarón, un bocado muy apreciado por los Cubanitstis. Aquí apenas hay luz, ni depredadores, pero sí alimento. Aunque no ve, detecta las señales que emite el camarón y se desliza como una sombra, con la tranquilidad que da saber que no vas a ser engullido al menor descuido. En Yucatán algunos desgraciados eran arrojados al cenote desde un risco, sin contemplaciones. A los que no morían les consideraban dioses. No me extraña, casi ninguno sobrevivía. Claro que eso era antes. Actualmente en los cenotes se practica el buceo. Sumergirse en ellos es toda una experiencia, siempre que no te impresione encontrarte algunos huesos. Gonzalo, veo las fotos que te hizo gente del equipo, también algunas que hiciste tú y pusiste en las redes sociales, y a mí esto me evocaba una película que hablaba de muchos siglos atrás y de esclavitud en Egipto, Los ladrillos también. Los 10 mandamientos, pues sí, no se me había ocurrido, pero es una realidad que a pesar de que esa película habla de otra civilización, de siglo atrás, de otra época, esto es una realidad que está muy vigente hoy día en todo el mundo y en concreto en Perú. Esto ocurría a solo unos kilómetros de la capital de Lima y nos dejó estupefactos descubrir las condiciones en las que trabajaban y en las que vivían. Sobre todo porque Perú está en auge. Exacto, cuando nosotros fuimos a Perú fue porque queríamos establecer una serie de retratos multilaterales con diversos puntos, pero para hablar en concreto de una acción que estaba creciendo mucho. Gonzalo, tanto te impresionó el asunto que lo reflejaste también con un tuit muy claro. Obviamente hay trabajos que te marcan mucho más que otros y hay veces que Twitter sirve para eso, para reflejar un día, un tema, un sentimiento. Y por ejemplo este tuit que mencionas tiene mucha historia porque la realidad es que tuvo mucha contestación social, muchas réplicas, porque nos llamaba mucho la atención que en Perú todos se sorprendían de que estuviéramos tratando el tema de la esclavitud. Decían, pero aquí hay esclavos, pensábamos que eso era cosa de otro tiempo. Lo cierto es que a pesar de que sí que es cierto que el gobierno de Humala está tomando muchas medidas para erradicar la esclavitud, hablamos de más de 80.000 personas que viven como esclavos en un mundo que les rodea, que es cada vez más pudiente. Hablas de esclavitud moderna, pero ¿qué es eso?
esclavitud moderna hay muchos índices sociales, psicológicos para medir lo que es la esclavitud moderna, pero yo creo que es mucho más explícito ver esto, ver la existencia de este hombre que estábamos viendo, que es Alejandro. Él se considera un esclavo y es definido como esclavo moderno porque su existencia consiste básicamente en trabajar. Todo su transcurrir vital es en torno al trabajo, que es crear ladrillos. Él nos explicaba cómo era su rutina mejor que nadie y sus palabras son bastante elocuentes. Sufrimos noche trabajando así, las 5, las 6 de la mañana, está haciendo frío. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que trabajar. Se descansa, no ganamos ni un sueldo, nada. Alejandro, ¿considera usted que esto es como vivir como un esclavo? Claro, para vivir no trabajamos. No así no, ni un lote, no compramos nada, ni juntamos plata, nada. Para comer no me dio trabajo. Después de escuchar a Alejandro, me acuerdo perfectamente que no fueron ni mucho menos entrevistas fáciles de hacer. No se expresaban, no daban notoriedad a su realidad. Nosotros simplemente no queríamos reflejar nada pretencioso, simplemente como era su día a día. Pues ellos no paraban de quitarle hierro al asunto, respondían siempre con, no, aquí no pasa nada, esto es normal. ¿Pero estaban cohibidos por algo? Sí, con timidez y también con miedo. El miedo y la inseguridad estaban muy presentes. Tienes que tener en cuenta que todos estos sistemas de explotación que generan lo que conocemos como esclavos modernos están muy vinculados a la ilegalidad o a la alegalidad. ¿Os sentíais vigilados? Por supuesto. Por ejemplo, durante la entrevista estábamos rodeados por más de 3 capataces que escuchaban atentamente qué preguntábamos y qué respondía Alejandro. Pero de todo lo que me dijo Alejandro me quedo con una cosa, es decir, decidimos apagar la cámara y hablar con él para que se relajara. Así que le pregunté, si tú tienes una lámpara del deseo, ¿qué le pedirías? Es una pregunta muy infantil. Pues Alejandro me pidió 2 horas más al día para poder descansar. Estabais rodeado de niños, hemos visto en las fotos que estaban en medio de los ladrillos, viendo cómo sus padres trabajaban. Eso es muy normal allí y también acabas acostumbrándote, aunque los niños deberían estar en la escuela. Y cuando le preguntábamos, por ejemplo, a Alejandro, que era padre de familia, sus 3 hijos estaban allí, ¿por qué no estaban los niños en la escuela? Era bastante lógico, la escuela cuesta dinero, yo no puedo pagar ni siquiera los cuadernos o el material que tiene, y luego también hace falta que alguien lleve al niño a la escuela porque la escuela está lejos. Si Alejandro y la madre están trabajando para hacer ladrillos, los niños se acaban criando allí con ellos y eso es su guardería, eso es su pequeña aula, eso es todo para los niños que acaban viviendo y jugando allí y en cuanto puedan, por cuestiones físicas, acabarán inevitablemente trabajando también. En torno a las ladrilleras ilegales se extienden barriadas como esta, que se extienden por la periferia de Lima. En ella viven miles de peruanos que proceden en su mayoría de las zonas rurales esquilmadas. Llegan a la ciudad buscando mayores perspectivas y acaban hacinados en lugares como este, que por ironía del destino se llama el paraíso de Huachipa. Ellos son la principal materia prima de la esclavitud. Gonzalo, pero este mal no solo se queda en grandes superficies o en una especie así como de mafias como vemos en las ladrilleras, en los propios hogares también, como veíamos en el reportaje. Muy normalizado está también el hecho de que las amas de casa sean esclavas y eso sí que estaba normalizado porque convive con el machismo, que se da por hecho que las mujeres no tienen por qué tener trabajo ni ningún derecho, y muy normalizado también porque hay mucha inmigración rural de gente que va a la ciudad. Muchas de nuestras hermanas trabajadoras del hogar han sido violadas, han salido embarazadas y han sido despedidas. Y muchas de nuestras hermanas trabajadoras del hogar trabajan todavía, a pesar que estamos en el siglo XXI, trabajan en calidad de semiesclavas. Dentro de ese crecimiento y ese boom económico envidiable en Latinoamérica está también esta otra realidad, la de los esclavos, que nos deja bastante dubitativos sobre qué camino está de estar tomando un país como Perú. Imaynalla, allin hamuri kay sunat responden escaman. Kay pachapi rimarisun runamasinchis-kunapaj, hinallataq empresa cheqankunapaj, pikunachus tarikunku kay producción agraria nesqapi.
Kaimin Kamachikuy 29972 Kaitaj Munan Ukurichita Alechaj Katukunata Pikunachus Lank'anku Huch'uy Chajra Ruaj Katukunapaj Maypichus Tarinchis Pasaj Huajcha Runamasikunata Chikaqa qallarisaq kay ñawpaq rimaywan. Kay iskay chunka iskayniyuq diciembre killapi, iskay waranqa chunka iskayniyuq watapi, riqsichikamurqan Kamachikuy 29972 nisqa. Kaymin chaqra llank'aq runamasikunata huñuriyta munan, kay cooperativas chiqanmanta. Chanincharispa chaqra llank'aq runamasikunata qatuspa qullqichaypi atipanakuyta atin. Haykuspa kay economía de escala chiqanman hinayan. Kaytan ruwayta atinman huñukuspa kay cooperativa chiqanman. Hallich'arispa qullqichayninta hina rantikuspa hinallataq qatunta chalaspa. Kay Kamachikuymin puririshan p'unchay enero killamanta, iskay waranqa chunka kinsayuq watamanta, kaytaq qawarisqa chunka watapaq. Kay puririnanpaq productor agrario nisqa qawarisqa karishan pikunachus chaqrata llank'anku qullqichasqanta huñunman 80% tukuy qullqi tantasqanta. Kaymanta ashwan rimarinapaq Turanchis Martín Rupay tapurikamun. Paytaj llank'an contabilidad chiqanpi, kay Asociación de Productores Agrarios, Convención llaqta Qusqu suyupi. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Era el año 1828 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Hubiera preferido 1000 veces permanecer callada, pero se veía obligada a romper su silencio. Así que mojó la pluma en la tinta y comenzó a escribirle a su esposo británico una carta que resultaba difícil por su franqueza, pero que a la vez era fácil porque le salía de las entrañas. No más, hombre, por Dios. ¿Por qué hacerme usted escribir faltando a mi resolución? Vamos, ¿qué adelanta usted sino hacerme pasar por el dolor de decir a usted 1000 veces no? Señor, usted es excelente, es inimitable. Jamás diré otra cosa sino lo que es usted. Pero, mi amigo, dejar a usted por el general Bolívar es algo. Dejar a otro marido sin las cualidades de usted sería nada. Yo sé muy bien que nada puede unirme a él bajo los auspicios de lo que usted llama honor. ¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante y no mi esposo? Déjeme usted, mi querido inglés. Hagamos otra cosa. En el cielo nos volveremos a casar, pero en la tierra no. Allá todo será a la inglesa, porque la vida monótona está reservada a su nación. El amor les acomoda sin placeres, la conversación sin gracia, y el caminado despacio, el saludar con reverencia, el levantarse y sentarse con cuidado, la chanza sin risa. Estas son formalidades divinas, pero yo, miserable mortal, que me río de mí misma, de usted y de estas seriedades inglesas, qué mal me iría en el cielo. ¿Cómo se explica que la patriota quiteña Manuela Sáenz tuviera semejante concepto del cielo? ¿Acaso influyó en ella el tiempo que pasó encerrada en los claustros del convento de monjas de Santa Catalina? Allí la inquieta joven de 17 años no tardó en rebelarse contra la rutina, las reglas y las restricciones monásticas. Tal vez pensara que el cielo era como ese monótono convento. Lo cierto es que aquella esposa del doctor James Thorne, amante del general Simón Bolívar, al igual que los saduceos en tiempos de Jesucristo, desconocía las Escrituras y el poder de Dios. En el mundo venidero, les dijo Jesús, los hijos de Dios no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Con esas palabras, Cristo dio a entender que el poder de Dios es tal que el cielo superará a la tierra en todos los sentidos. Lejos de lo que pensaba Manuelita, allá la vida no será aburrida, sino divertida.
Allá nuestras atracciones no serán fatales, sino providenciales. Nuestras relaciones no serán sexuales, sino sobrenaturales. Y nuestros amores no serán sensuales, sino extrasensoriales. Porque allá nuestra naturaleza no será humana, sino sobrehumana. Nuestro cuerpo no será mortal, sino inmortal. Y nuestro organismo no será limitado, sino glorificado. Lo irónico del caso es que la libertadora del libertador le pudo haber ido de lo mejor en el cielo, pues no hay mayor libertad que la que allí nos espera. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a mensaje@conciencia.net o a Conciencia, Box 100, Costa Mesa, California 92628.